Tener un buen portfolio de proyectos como analista de datos es muchas veces la diferencia clave entre que un reclutador te elija a vos o pase al siguiente candidato, sobre todo si todavía no contás con experiencia profesional. Bienvenidos, mi nombre es Gastón Martos, trabajo hace 6 años como analista de datos, puntualmente ahora trabajando como Senior Data Analyst para una empresa estadounidense. Y el principal diferencial que me hizo tener decenas de entrevistas fue mi portfolio. Así que en este video te quiero mostrar lo que necesitas saber para crear un buen portfolio, por qué es importante, cómo generar ideas, de dónde sacar los datos y además voy a darte 3 ideas claves de proyectos que podrías incluir y por último, cómo presentarlos de la manera correcta. Lo primero que quiero que entiendas es la importancia de tener un buen portfolio. El motivo principal por el que las empresas te contratan es porque piensan que podés resolver los problemas que tienen. Partiendo de esa base, la mejor manera que tienen de comprobar eso es que ya hayas resuelto problemas similares en otras empresas, o dicho de otra forma, que tengas experiencia laboral. Pero claro, ¿qué pasa cuando todavía no tenés esa experiencia? Bueno, ahí es donde cobra mucha más importancia el portfolio de proyectos, porque es la manera más cercana a la experiencia de demostrar que sabes hacer lo que decís que sabes hacer. Mucho más que un título, un certificado o cualquier otro documento que te puede llegar a servir para conseguirte una entrevista, pero no para conseguirte el trabajo. En cuanto a las ideas, quiero que se entiendan dos cosas fundamentales. En primer lugar, deberías elegir un proyecto en tu industria objetivo. Un error muy común que cometen los analistas de datos es recurrir a bases de datos súper genéricas y quemadas como Titanic o Iris. Esos conjuntos de datos, por supuesto, pueden servir para practicar, pero no dicen absolutamente nada sobre si sabes resolver los problemas reales de esa industria. En cambio, tu portfolio debería contar una historia clara. Esta es la industria en la que quiero trabajar y estos son los problemas que se analizan. Por ejemplo, si te interesa la industria financiera, tiene mucho más sentido armar un proyecto en torno a tus finanzas personales, al mercado bursátil, a la evolución de precios de acciones, criptomonedas o tasas de interés. Si tu objetivo está en marketing o e-commerce, puedes trabajar con métricas de campaña, embudos de conversión, comportamiento de usuarios o ventas online. Y si apuntas a producto o tecnología, te conviene armar proyectos que muestren tasas de retención, tasas de rebote, A/B testing o análisis de uso de funcionalidades. El objetivo no es mostrar que sabes usar cierta herramienta, sino que sabes pensar como un analista dentro de esa industria en la que te interesa trabajar. Ahora bien, si estás queriendo hacer una transición al mundo de datos y todavía no tenés muy claro en qué industria querés trabajar, hay una estrategia muy inteligente. Respaldate en tu experiencia previa. Si hoy trabajas en salud, educación, finanzas, retail o marketing, aunque no sea en un rol técnico, ya conoces los problemas del negocio, el lenguaje de esa industria y cómo se toman decisiones. Y eso es una ventaja enorme. Es mucho más fácil dar el salto a Data Analytics cuando combinas habilidades técnicas nuevas con un área de negocios que ya conoces. Dado que conoces esa área de negocios y los problemas que existen en ese entorno, vas a poder arrancar de ahí, identificando los problemas y luego resolviéndolos con datos. En segundo lugar, el otro gran diferencial para destacar tu portfolio es cómo comunicas y presentas tus proyectos. Un error muy común es subir un repositorio con mucho código y esperar que quien lo mire lo entienda a la perfección. Un reclutador no quiere leer código suelto, quiere saber qué problemas estabas resolviendo, por qué era importante y qué conclusiones sacaste. Por eso es que cada trabajo en tu portfolio debería estar bien estructurado de principio a fin, como si fuera un mini caso de negocios. Tenés que guiar al lector paso a paso. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué datos usaste? ¿Qué decisiones tomaste durante el análisis? ¿Y qué insights obtuviste? Más adelante en el video te voy a mostrar una estructura simple y efectiva para que puedas presentar tus proyectos y que pueda ser entendido en pocos minutos. En cuanto a las fuentes, tenemos distintas plataformas que podemos usar para extraer los datos. Kaggle, que es un repositorio enorme con conjuntos de datos de todo tipo, es quizá el más conocido. Google Dataset Search, que es un motor de búsqueda donde se pueden filtrar datos académicos, públicos, comerciales, usando una palabra clave. Data.gov, que es el sitio oficial de datos abiertos del gobierno de Estados Unidos. Datos.gov.ar, que es lo mismo pero del gobierno argentino. Datos.gov.es, que es lo mismo pero del gobierno español. Data.europa.eu, que es lo mismo pero de la Unión Europea. World Bank Open Data, que acá tenemos datos globales sobre economía, pobreza, salud, educación. Y por último, Awesome Public Datasets, que está dentro de la plataforma GitHub y que es una lista colaborativa con cientos de fuentes de datos organizadas por tema. Y bien, pasamos a los proyectos. Proyecto número 1. Limpieza y visualización de datos en Google Sheets. Acá puedes tomar datos comerciales, hacer una limpieza, usar tablas dinámicas para hacer una rápida exploración y luego crear visualizaciones con tablas calculadas y con gráficos. Todo con Google Sheets. Y esto funciona perfecto para empresas pequeñas y medianas que tienen todos sus registros en hojas de cálculo. Proyecto 2. SQL más Google Sheets. En el mundo real, las herramientas no funcionan de manera aislada, sino que funcionan en sincronía, y por eso es que en este proyecto usamos dos, SQL y Google Sheets. Acá puedes empezar simulando un caso real donde hay un gerente que te hace una lista de preguntas. Te pide que accedas a la base de datos para calcular unas métricas y luego te pide que documentes todos los descubrimientos. Arrancamos con una base de datos robusta, hacemos las queries de SQL y finalmente los gráficos en Google Sheets. Por último, reportamos todo lo descubierto en un documento con nuestras conclusiones. Proyecto número 3, SQL más Looker. Por el mismo motivo que expliqué más temprano que las herramientas no funcionan de forma aislada, sino en sincronía, tu tercer proyecto podría incluir SQL y una herramienta de visualización. Lo mismo, acá empezamos con un problema que nos trae el gerente. Consultamos un conjunto de datos comerciales y luego lo integramos a Google BigQuery. Y a posteriori conectamos esta fuente de datos con Looker. Una vez en Looker Studio, hacemos las queries y tenemos un tablero funcional.
La idea es que este tablero explique las métricas que pedía el gerente en un principio y además se actualice de forma programática y automatizada. Comunicación y presentación. Ahora bien, por encima de tener buenos proyectos y buenos datos, si hay algo que se subestima es el tema de la comunicación y la presentación. Recordá que tu portfolio tiene que dar ganas de abrirlo, de recorrerlo, de seguir leyendo. Pensá que del otro lado no siempre hay un analista de datos, puede haber un reclutador, un manager o alguien de negocio. Por eso es que un buen portfolio tiene que ser leído por perfiles técnicos y no técnicos. El código es importante, pero no tiene que ser lo único. Tiene que haber contexto, explicación y narrativa. Cada proyecto debería documentar de forma clara 3 cosas fundamentales. Primero, la identificación del problema. ¿Qué preguntas estabas intentando responder y por qué era relevante? Segundo, los datos. ¿De dónde salen? ¿Por qué los elegiste? ¿Y cómo los usaste para resolver ese problema? Y tercero, las conclusiones finales. ¿Qué aprendiste? ¿Qué insights encontraste? ¿Y qué decisiones tomaste gracias a ese análisis? Y una cosa más, el portfolio tiene que ser visualmente atractivo. No hablamos de un diseño extremo, sino de algo limpio, ordenado y fácil de escanear. Títulos claros, gráficos bien presentados y una estructura lógica. En cuanto a las plataformas para presentar tu portfolio, la realidad es que hay muchas, desde GitHub a Notion, tu propia página web, un documento simple y muchas más. De todas estas, quizá la más conocida, por lo menos en el mundo tecnológico, es GitHub. En mi opinión, mi sugerencia para quienes están empezando es hacerlo mediante Notion. Es mucho más amigable para las cuestiones de formato y no tiene la complejidad inicial que tiene GitHub si nunca usaste esa página. Notion admite todo tipo de formato de texto y también de código. De cualquier manera, la plataforma que uses en mi experiencia importa muy poco. Lo fundamental es que no solo puedas demostrar que sabes analizar datos, sino también comunicar resultados, que es una de las habilidades más importantes de un analista. Si te interesa incursionar o crecer tus habilidades en el análisis de datos, tengo un video en la descripción que te explica paso a paso cómo hacerlo en este 2026. Te veo ahí. Muchas gracias por mirar.